Hola a todos. En este ejemplo les traigo un problema en el que nos piden descomponer los vectores de un sistema en sus componentes rectangulares. Entonces el problema nos dice, haya las componentes rectangulares de cada una de las fuerzas del siguiente sistema. Las componentes rectangulares es que cada vector tiene una componente en dirección X, o sea, una componente horizontal, y una componente en dirección Y. Es decir, el vector A va a ser igual a un a la A en la componente horizontal, que los vamos a llamar a X, más el vector A, pero en su componente vertical, que va a ser a Y. El vector B va a ser igual a su componente en dirección X, más su componente en dirección Y. Y con el vector C, de manera análoga, C en componente horizontal X y C componente vertical Y. Significa que lo horizontal va a ir en eje X, lo vertical va a ir en el eje Y, teniendo en cuenta los signos si van hacia el lado positivo o negativo en cada uno de los ejes de nuestro sistema de referencia, que en este caso es el plano cartesiano. Entonces vamos a empezar con el vector B. El vector B, como vemos acá, tiene un ángulo con la horizontal, es decir, con el eje X negativo, tiene un ángulo de 70 grados y también, o sea, significa que sube en el eje Y positivo, porque va para arriba, pero a su medida también avanza a la izquierda, en el eje X negativo. O sea que el vector B, que vale 200 newtons, tiene una componente BY que va hacia arriba y una componente BX que va hacia la izquierda. Como va hacia la izquierda, en X va a ser negativo y en Y va a ser positivo. Entonces, aplicando las razones trigonométricas, vamos a ver cuánto vale cada uno de estas componentes, Bx y By. Bx y By son ambos los catetos de este triángulo rectángulo que se me forma como hipotenusa el vector B, que tiene una magnitud de 200 newtons. Por lo tanto, vamos a hallar Bx. Bx es el cateto adyacente al ángulo de 70 grados, que es el que conocemos. Por lo tanto, utilizamos la razón trigonométrica coseno y decimos que Bx va a ser igual a lo que vale el vector B por el coseno de 70 grados, que es el ángulo que tenemos ahí. Por lo tanto, Bx es igual a B, que vale 200 por coseno de 70 grados. Bx es entonces igual a 68.40. Como podemos ver ahí, la componente Bx del vector B va hacia la izquierda, que tomamos como referencia en el plano cartesiano. Si va a la izquierda, va en el eje X negativo. Por lo tanto, esta es un vector que es negativo y va en dirección X. Negativo en dirección X. Esa es la componente de X. Ahora vamos a hallar la componente vertical, By. Y By, como vemos, es el cateto opuesto para el ángulo en este triángulo rectángulo. El cateto opuesto trabaja con la razón seno. Por lo tanto, By va a ser igual a lo que vale B por el seno del ángulo, que en este caso es 70 grados. Entonces By es igual a B, que vale 200 por el seno de 70 grados. Por lo tanto, By va a tener un valor de 187.93 y está en la dirección Y. Como podemos ver, By va hacia arriba, va en dirección positivo del eje Y, por lo tanto queda positivo. Entonces By igual a 187.93. De manera análoga, hacemos lo mismo con el vector C. Como vemos ahí, el vector C tiene con la horizontal un ángulo de 53 grados. El vector C tiene un ángulo de 53 grados con la horizontal. Ese es el vector C. Entonces, va para la izquierda
en este caso el eje X negativo, y a su vez va para abajo, en este caso el eje Y negativo. Por lo tanto, tiene una componente en CX que va a ser negativa y una componente en CY que también va a ser negativa porque va hacia abajo. Entonces aplicamos igual la misma razón trigonométrica en este triángulo rectángulo que se nos forma. El vector C es la hipotenusa, el vector C es la hipotenusa y nos da una magnitud de 410 según el problema, 410 newton. Por lo tanto, Cx, cateto adyacente, es lo que valga C por el coseno del ángulo, que en este caso ya es 53. O sea, Cx va a ser igual. Lo que vale C, que es 410 por coseno de 53. Y eso nos arroja un valor de 246.74 newtons. Como vemos, el vector C va en dirección negativa, el vector Cx va en dirección negativa del eje X, por lo tanto se toma como negativo en dirección X. Hacemos lo mismo con CY, CY es el cateto opuesto en este caso, por lo tanto va a ser el vector C por el seno de 53 grados. Entonces va a ser igual a 410 por el seno de 53, y eso me da un valor de 365.31. En este caso el vector CY va hacia abajo, por lo tanto es negativo en dirección Y. Y nos falta el vector A. Como podemos ver, el vector A tiene solamente componente en dirección horizontal. Pueden ver que el ángulo entonces con el eje horizontal es 0. Es decir, mire que el vector A ni sube ni baja, por lo tanto no tiene componente vertical, no tiene componente en el eje Y. Por lo tanto, el vector A es igual a X y va a valer 420 newtons. Y la componente AY va a valer 0 newtons. Como vemos, tiene un ángulo de 0 grados. Tiene un ángulo de 0 grados con el eje horizontal, por lo tanto la componente Y vale 0. Entonces vamos a resumir el ejercicio que acabamos de hacer. Los vectores, el vector A se puede escribir como expresando en forma de coordenadas, primero la X y luego la Y, es decir, primero X, luego Y. Entonces queda 420 en dirección X positivo, porque va para la derecha, y 0 en el eje Y. El vector B es igual a menos 68.40 en dirección X, así hay que poner esa X. 68,40, 187.93 en dirección Y. No hay que poner la X o la Y porque se sobreentiende que la primera coordenada corresponde al eje X y la segunda al eje Y. Y análogamente, para el vector C tenemos que el vector C es igual a su componente X menos 246.74. Como va para la izquierda es negativo y la componente en Y es menos 365.31, también negativo porque va hacia abajo. El vector C va para la izquierda y va para abajo al mismo tiempo, por eso ambos son negativos. También se pueden expresar los vectores como les indicaba al inicio del video. El vector B, el vector A, perdón, se puede escribir, y el vector C y el vector B se puede escribir como la suma de sus componentes rectangulares, indicando si es la componente X o la componente Y, es decir, si es la componente horizontal o la componente vertical. En este caso nos va a quedar que el vector X, el vector A, perdón, va a ser igual a 420
en dirección X, positivo porque va para la derecha, más 0 en dirección Y. El vector vector B es igual a menos 68.40 en dirección X, negativo porque va para la izquierda, el vector B para la izquierda, más 187.93 en dirección Y. Y el vector C es igual a menos 246.74 en dirección X, menos 365.31 en dirección Y. Ahí hemos hallado las componentes rectangulares de cada uno de nuestros tres vectores y lo hemos expresado en forma de coordenadas, entre paréntesis, primero X y luego Y, o en forma de suma de sus componentes rectangulares, indicando que es una componente en la X y la otra es en la componente Y, teniendo en cuenta el signo según el sentido de los vectores de acuerdo a nuestro sistema de referencia, que lo que utilizamos es el plano cartesiano para ello. Eso es todo, muchas gracias, espero les sirva. Chao.